La tormenta de nieve llegó de repente. Un velo blanco envolvió todo alrededor, borrando las fronteras entre el cielo y la tierra. Antonia apretó más fuerte las riendas, pero Estrella solo relinchó asustada, deteniéndose como clavada en medio del camino, cubierto de nieve. «Vamos, querida. No podemos detenernos aquí», susurró Tonia con los labios azules por el frío, tratando de controlar el pánico creciente. En casa, Ana está sola. Estremeciéndose por el viento penetrante, se envolvió más en el viejo abrigo de piel que su marido le había puesto sobre los hombros antes de partir. Ahora ese abrigo parecía la única protección contra el frío despiadado que penetraba hasta los huesos. Los ojos amarillos aparecieron inesperadamente. Primero una mirada brillante atravesó el velo blanco, luego una segunda, una tercera. Los lobos salieron de la espesura del bosque, silenciosamente, como fantasmas, rodeando el trineo en semicírculo. Antonia se quedó inmóvil, sin creer lo que veían sus ojos. El miedo paralizó su cuerpo, convirtiéndolo en una estatua de hielo. Se acabó, pasó por su mente un pensamiento vacío. No volveré a ver ni a Salvador ni a Anita. Antonia cerró los ojos fuertemente, preparándose para lo inevitable. El tiempo se detuvo, congelándose como un frágil témpano al borde de la eternidad. Antes de empezar, escriban de qué ciudad son, suscríbanse, denle me gusta y vean hasta el final. Comenzamos. Abuelo, necesitas mudarte a la ciudad. Estás completamente solo aquí. Marina trataba de hablar más fuerte que la tormenta que se desataba tras la ventana. Mamá y yo no encontramos lugar de tanta preocupación. Salvador solo sonrió en su espesa barba, sin apartar la mirada de los leños que chisporroteaban en la estufa. El anciano se encogió de hombros. Aquí estoy bien, en bosque profundo. Aquí el aire es puro, y mi Toñita está aquí, en el cementerio. ¿Cómo me voy a ir de ella? La tormenta tras la ventana aullaba con fuerza triplicada, como tratando de llegar a las personas refugiadas tras las paredes de troncos. La antigua construcción de madera, ennegrecida por el tiempo, protegía confiablemente de los elementos, crujiendo y chasqueando, pero sin ceder. Marina suspiró, echando un vistazo a la fotografía deteriorada en la pared. Una mujer joven con sonrisa suave y mirada penetrante sostenía un bebé en brazos. «La abuela ya no está hace 5 años», abuelito dijo suavemente, sentándose junto al abuelo en el banco bajo. «Ya casi tiene 70. ¿Cómo te las arreglas solo, especialmente en invierno?» Salvador solo gruñó, echando otro leño al fuego. Su rostro arrugado, surcado por profundos surcos de años vividos, permanecía impenetrable. 30 años trabajé como guardabosques, incluso antes de que tu madre naciera. Estos bosques recuerdan cada uno de mis pasos. ¿Crees que las paredes de la ciudad me protegerán mejor que estos troncos y el bosque alrededor? En la voz del anciano no sonaba ofensa, sino una certeza inquebrantable de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Marina bajó los ojos. Hace medio año había regresado a Pinares desde la capital con un diploma de periodista, pero por ahora trabajaba en el periódico local, publicando notas sobre festivales urbanos y nuevos senderos asfaltados en el parque. Sin embargo, una vez soñó con escribir sobre la vida real, sobre personas como su abuelo, los últimos representantes de una época que se desvanece, cuando el hombre y la naturaleza vivían en armonía. «Al menos mantén el teléfono cargado», continuó, sacando bolsas con comida de su mochila. «Mamá y yo llamamos, y tú no contestas. Por eso decidimos que te habías congelado aquí solo o algo así». El abuelo agitó la mano con fastidio. Lo cargo. Solo que siempre olvido dónde está ese teléfono. Tenemos un lugar apartado. La señal es mala. Si escribieras cartas, como en los viejos tiempos». Marina sonrió. Cartas de papel reales serían algo novedoso en la era de los mensajes y videollamadas. «¿Quieres té?»
Salvador se levantó con un gemido, dirigiéndose al viejo samovar barrigón en la mesa. Por supuesto, asintió la nieta, desempacando los productos traídos. No me vendría mal calentarme después del viaje. Apenas pude llegar, ¿te imaginas? Tuve que dejar el coche en la tienda, el resto a pie por la nieve. El samovar comenzó a burbujear, soltando nubes de vapor. El abuelo sacó del viejo armario tazas de porcelana con borde azul de la abuela, recordaba Marina. Por las paredes saltaron reflejos del fuego de la estufa, creando la ilusión de que la casa respiraba. Vivía su vida especial. ¿No tuviste miedo al caminar por el bosque?, preguntó de repente Salvador, mirando atentamente a su nieta. Los lobos andan hambrientos ahora, se acercan cerca del pueblo. Algo extraño pasó por los ojos del abuelo cuando pronunció la palabra lobos. ¿Dolor? ¿Ansiedad? Marina no podía descifrar. ¿Lobos?, preguntó. No, no vi ninguno. Aunque, en el camino hacia aquí, llevé a una chica. Extraña, con un abrigo blanco. Dijo algo sobre lobos, pero no le di importancia. Salvador se quedó inmóvil con la taza en la mano. «¿Con abrigo blanco, dices?» Su voz de repente se volvió tensa como una cuerda. «¿Y dónde la dejaste?» Marina se encogió de hombros. «En ningún lugar, en realidad. La llevé hasta la tienda, y ella dijo que el resto lo haría sola, que no le quedaba lejos. Tenía una frase extraña. Algo como «quien teme a los lobos, no va al bosque». «¿Por qué?» El abuelo se sentó lentamente en el banco, y de repente le pareció a Marina muy viejo y cansado. Nada, respondió suavemente. Solo que en Bosque Profundo nadie anda con abrigos blancos. Probablemente era alguien de paso. Pero Marina era periodista, aunque principiante, y sabía notar cuando la gente no decía toda la verdad. «Cuéntame sobre los lobos», abuelito pidió, tomando un sorbo de té caliente. Salvador guardó silencio largo tiempo, mirando a algún punto en el espacio. Luego, como despertando, sonrió solo con los labios. «No temas, nieta. Los lobos no te tocarán». Y había en esas simples palabras algo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Marina. Alto, de hombros anchos, con mirada abierta de ojos grises. Su madre no cabía en sí de gozo por el hijo. Las chicas del pueblo lo miraban, pero él parecía no notar a nadie. Desde la infancia, el bosque había sido para él un segundo hogar. Conocía todos los senderos, todos los barrancos. Podía ir con los ojos cerrados desde el pueblo hasta el puesto forestal más lejano. El presidente del Coljós, viendo tal cosa, le ofreció el puesto de ayudante de guardabosques. «De todos modos, tú pasas día y noche en el bosque», le dijo entonces, dándole palmadas en el hombro al joven. «Así, al menos, recibirás dinero por ello». Ese año llegó a Bosque Profundo una joven maestra Antonia, delgada como un abedul, con trenza hasta la cintura y ojos color de hojas primaveral. Los niños la adoraban, y las madres soñaban con verla como nuera. Salvador la conoció en otoño, en el bosque. Ella recogía bayas de cerval, y él pasaba de vuelta de una ronda. ¿Quién sabe cómo saltó la chispa entre ellos? Solo que para el invierno, ya todo Bosque Profundo sabía, habría boda. «Cuéntame cómo conociste a la abuela», pidió Marina, añadiendo leña al fuego. «Mamá dice que la salvaste de un oso en el bosque, y la abuela siempre se reía cuando escuchaba eso». Salvador sonrió, frotándose la rodilla. La vieja herida siempre dolía despiadadamente con las tormentas. «No hubo ningún oso», admitió. «Solo que a tu madre le gustaban las historias heroicas. Tu abuela y yo». Ella recogía hierbas para sus tinturas. Era curandera, aunque trabajaba como maestra. Conocía cada hierba, qué servía para qué. La vi y entendí. Mi destino. «Romántico», sonrió Marina. «¿Qué romance?» Se desestimó el abuelo. «Vida». 50 años vivimos juntos. Criamos a tu madre, te pusimos en pie. Se calló, y en el silencio crujían especialmente fuerte los leños en la estufa. «Abuelito,
¿Por qué después de la muerte de la abuela te volviste completamente ermitaño?», preguntó cuidadosamente Marina. «Antes al menos a veces ibas a Pinares, y ahora. En la ciudad hay ruido, nieta, y yo necesito paz». Toña siempre decía: «No se pueden arrancar las raíces propias si no te secas». Así que eché raíces aquí, profundo. Tras la ventana ya había oscurecido. La tormenta se calmó, convirtiéndose en una ligera nevada. Grandes copos descendían lentamente a la tierra, cubriendo con una nueva manta los ya altos montones de nieve. «¿Oyes?», preguntó de repente Salvador, prestando atención. Marina se quedó inmóvil, aguzando el oído. Un aullido de lobo lejano, apenas distinguible, atravesó el silencio nocturno. «Están allí», susurró el abuelo con voz cambiada. «Siempre cerca». «¿Lobos?», susurró también Marina. Salvador asintió, sin apartar la mirada de la ventana, tras la cual se había espesado una oscuridad impenetrable. «Son como las personas, nieta. Hay entre ellos buenos, hay malos, solo que cada uno tiene su verdad». Esta frase hizo que Marina se pusiera alerta. En las palabras del abuelo había algo más grande que reflexiones generales. «¿Has tenido que enfrentarte con lobos?», preguntó cuidadosamente. Salvador lentamente apartó la mirada de la ventana y miró a su nieta como si tratara de decidir algo importante para sí mismo. «He tenido que», finalmente respondió. «Y no una vez. La historia es larga, no se cuenta en plena noche». «No tengo prisa». Marina se acercó más. «La tormenta terminó, pero de todos modos me quedaré a pasar la noche contigo. Cuenta, por favor». Salvador guardó silencio largo tiempo, cerrando los ojos como reuniendo pensamientos. Luego suspiró pesadamente y comenzó a hablar suavemente, casi murmurando para sí. «Fue hace mucho, cuando tu madre era aún muy pequeña. Le habían cumplido 4 años. Hace 35 años. Era febrero, el mes más despiadado del invierno siberiano. Hacía tanto frío que los árboles se agrietaban en el bosque, y los cuervos caían en vuelo, congelándose. Salvador trabajaba entonces como guardabosques y pasaba todo el día a caballo, recorriendo las parcelas lejanas. Ese día regresaba del puesto forestal lejano. Allí los cazadores furtivos habían empezado a hacer travesuras, cazando alces sin permiso. El tiempo se desató en serio. Tormenta como una pared, viento tal que te tira del caballo. Salvador decidió acortar camino por el Barranco del Lobo, un desfiladero entre colinas donde hasta los cazadores temían entrar. «¿Por qué Barranco del Lobo?», interrumpió Marina. «Ahí vivían lobos». «No solo vivían», el abuelo sacudió la cabeza. «Era su territorio, sagrado. Los ancianos decían que los lobos de ahí eran especiales, no como los comunes. Guardianes de la taiga, así los llamaban». Marina levantó las cejas. «¿Alguna leyenda local?». «Nunca había escuchado». «No es leyenda», dijo firmemente Salvador. «Verdad de la vida. Pero sigue escuchando». Se abría paso por el barranco, agarrándose a la crin de su huracán cuando escuchó un sonido extraño. No era gemido, no era aullido amortiguado por el viento. Detuvo el caballo, prestó atención. Y otra vez el mismo sonido, solo que ahora más claro. Pronto se topó con una pequeña grieta en la roca, espolvoreada de nieve. De ahí venían los gemidos. «Aparté la nieve», continuó Salvador, mirando al fuego. «Y la vi, una loba blanca, joven aún, pero grande. Yacía, casi sin respirar, y alrededor la nieve empapada de sangre». Marina se inclinó hacia adelante, olvidando el té que se enfriaba. «Cazadores furtivos», asintió el abuelo, y sus ojos brillaron de ira. «Pusieron una trampa. Le rompió la pata, pero logró escapar. Pudo alejarse, pero no llegó lejos. Se desangraba. Se cayó, como reviviendo aquel momento. «¿Y qué hiciste?», preguntó suavemente la nieta. «¿Qué hice? ¿Qué hice?». Salvador se pasó la mano por la barba gris.
No podía dejarla ahí. No era humano. Y llevarla a casa. Era un lobo, una bestia salvaje. Y además Toña y Anita estaban en casa. Pero dejarla era lo mismo que dispararle yo mismo. Extendió el abrigo de piel, puso cuidadosamente a la loba sobre él, la envolvió y la ató a la silla. Huracán, sintiendo el olor del depredador, se resistió, pero Salvador lo calmó con caricias y mano firme. Llegaron a casa ya de noche. Salvador inmediatamente llevó al animal al granero, donde hacía más calor. Antonia al principio se asustó, pero luego, viendo en qué estado estaba la loba, ella misma comenzó a ayudar a su marido. ¿La abuela no se opuso? Se sorprendió Marina. Un lobo salvaje en casa. Salvador sonrió y sus ojos se suavizaron. Tu abuela, Marinita, era especial. Tenía un corazón enorme. Encontraba lugar para todos. Es criatura de Dios, decía. ¿Cómo no ayudar? Y con los animales del bosque tenía una relación especial. Cada pájaro, cada animal lo percibía como una personalidad, con alma viva. Antonia entonces lavó la herida, la trató con mezcla de hierbas medicinales, la vendó. La loba, todo ese tiempo los miraba con ojos inteligentes, no gruñía, no se resistía, como si entendiera que la estaban ayudando. Le puse nombre, dijo de repente, Salvador, Gris, aunque no era gris, sino blanca como la nieve. Pero el nombre se quedó. Varios días Gris yació en el granero, apenas moviéndose. Salvador y Antonia por turnos le llevaban comida. Ora un trozo de carne, ora leche en un cuenco. Al principio, la loba no comía, pero al tercer día comenzó poco a poco a tomar alimento. Anita, la madre de Marina, era entonces muy pequeña, pero con algún instinto entendió que no se podía contar a nadie sobre que en su granero vivía una loba. Como si los miedos adultos se le hubieran transmitido. ¿Por qué no se podía decir a nadie?, preguntó Marina, echando un leño al fuego. Salvador se entristeció. En esos años exterminaban a los lobos despiadadamente. Daban premios a los cazadores por cada piel. En Bosque Profundo había cazadores malvados, especialmente Víctor Stepanov, el capataz. Si se hubiera enterado, habría matado a Gris sin pensarlo. Y tal vez a nosotros nos habrían castigado por encubrir un dañino de la economía popular, como se decía entonces. Pasaban los días, la herida en la pata se cerraba, pero Gris no se apresuraba a irse. Se acostumbró al granero, incluso comenzó a salir al patio trasero, cercado para ejercitarse. Sorprendentemente, el perro del patio, Capitán, no le ladraba, como si la reconociera como suya. Antonia a menudo se sentaba junto a la loba, hablaba con ella como con una persona, le contaba cuentos, y ella escuchaba, inclinando la cabeza a un lado, y su mirada no era nada animal. Unos 2 meses vivió con nosotros, continuó Salvador, y luego llegó la primavera, se derritió la nieve. Y Gris se volvió inquieta, se sintió atraída hacia el bosque. Toña entonces dijo, «Déjala ir, Salvador. No se puede mantener un alma libre en cautiverio». Una mañana Salvador abrió la puerta del granero, y estaba vacío. Se había ido la loba, sin siquiera despedirse. Solo en el umbral yacía una piedra extraña, gris, con una veta blanca, parecida a una cabeza de lobo. Sabía que había vuelto al bosque, con los suyos, dijo suavemente el anciano, como hablando consigo mismo. Pero a menudo me sorprendía saliendo al porche, escrutando el borde del bosque, a ver si no aparecía una sombra blanca. Marina notó cómo el abuelo disimuladamente se secó una lágrima. «¿Y luego regresó?», preguntó la nieta, aunque algo le decía que la historia estaba lejos de terminar. Salvador asintió, pero no respondió inmediatamente. Se levantó, gimiendo, y se acercó a la vieja cómoda. Del cajón inferior sacó un cuaderno gastado con cubierta de cuero. «El diario de tu abuela», explicó, hojeando cuidadosamente las páginas amarillentas. Toña lo anotaba todo.
Decía que la memoria humana es engañosa, pero el papel guarda. Encontró la página necesaria y extendió el cuaderno a su nieta. Lee en voz alta, pidió. Perdí los anteojos en algún lugar. Marina tomó cuidadosamente el diario. La letra de la abuela era pequeña, pero clara, las líneas se posaban uniformemente, como con regla. 15 de mayo de 1985. Hoy vi a Gris. Regresaba de la escuela por el bosquecillo de alisos, ahí es más rápido. Y de repente siento que me miran. Me volví, y ella estaba parada entre los árboles, blanca como un fantasma. No se acerca, pero tampoco se va. Le dije hola como a una persona. Le pregunté, ¿cómo va la vida en libertad? Me miraba como si entendiera cada palabra. Luego se dio vuelta y se fue a la espesura. Y yo me quedé mucho tiempo parada, sin poder moverme del lugar. ¿Será que vino a visitarnos? Marina dio vuelta a la página. 3 de junio de 1985. Salvador hoy contó algo asombroso. Regresaba de la ronda lejana, en el barranco del Lobo lo sorprendió una tormenta. Buscaba refugio y de repente vio a Gris. Estaba parada en una roca y junto a ella toda una manada de lobos. Salvador dice que entre ellos había un enorme lobo gris con cicatriz en el hocico. Evidentemente el líder. Gris se volvió hacia ellos, y Salvador estaba dispuesto a jurar que los lobos como que deliberaban. Mi marido cree que se volvió parte de una nueva manada. Posiblemente hasta encontró pareja. No sé por qué, pero este pensamiento me calienta el alma. Marina levantó la mirada del diario. ¿La abuela realmente creía que la loba los entendía? Salvador pensativo se acarició la barba. No solo creía, sabía. Toña siempre decía que entre las personas y los animales hay una línea delgada, especialmente cuando los corazones están abiertos. Nosotros en Siberia los ancianos creen que algunos animales son guardianes de la taiga, mensajeros de los espíritus del bosque. Gris no era solo una loba. Había algo en ella, algo especial, y se volvió parte de la nueva manada. Preguntó Marina, hojeando las páginas del diario. No solo parte, sacudió la cabeza el abuelo. Se volvió su líder. Líder hembra, lo que es raro entre lobos. El Gris, ese con la cicatriz, era su pareja. Juntos controlaban todo el territorio desde Bosque Profundo hasta las Rocas Azules. Marina leyó varias entradas más. En cada una se mencionaba a la loba blanca. Ora la veían en el borde del bosque. Ora escuchaban un aullido especial por la noche. Ora encontraban huellas cerca de la casa. Se había vuelto el eslabón que conectaba el mundo de las personas y el bosque. 12 de octubre de 1985. Anita ayer se perdió en el bosque. Fue por vallas y se extravió. Salvador con los hombres toda la noche buscaron, con linternas, con perros. Yo casi me volví loca de miedo. Y en la mañana nuestra niña salió sola a la casa, sana y salva. Contó algo que es difícil de creer. Dice que en la noche vino a ella un perrito blanco y la llevó a casa, mostrándole el camino. Salvador encontró huellas de lobo junto a las de niña, por todo el camino desde la pradera lejana hasta nuestra casa. Era ella, Gris. Dios mío, ¿cómo agradecerle? Ella salvó a mamá. Marina no podía creer lo que había leído. ¿Por qué mamá nunca contó sobre esto? Salvador suspiró pesadamente. Tu madre, Ana, era pequeña. Con el tiempo, se convenció de que había sido un sueño o una fantasía. Los adultos a menudo se niegan a creer en lo que no encaja en su comprensión del mundo. Además, después de lo que pasó en el invierno de 1990, decidimos no hablar más de Gris. ¿Qué pasó en el invierno de 1990? Marina apartó el diario y se inclinó hacia adelante, sintiendo que se acercaba al principal secreto. Salvador guardó silencio largo tiempo mirando al fuego. Su rostro, surcado de arrugas, parecía tallado en piedra.
Esta es una historia que enterramos profundo, Marinita. Historia sobre cómo tu madre casi murió y sobre quién la salvó. Enero de 1990. El invierno resultó despiadado. Se acumuló nieve hasta la cintura. Hacía tanto frío que ni los más viejos recordaban algo así. En bosque profundo economizaban leña, calentaban al mínimo. No mandaban a los niños a la escuela. Antonia en esa época trabajaba en la escuela de Pinares. Enseñaba biología a los estudiantes mayores. Tenía que ir una vez por semana al centro regional, a 30 kilómetros. Ese día se retrasó en la reunión de profesores. Discutían el rendimiento, planes para el semestre de primavera. Cuando terminaron, ya oscurecía. Los colegas le propusieron quedarse a pasar la noche, esperar la tormenta que se acercaba, pero Antonia solo sacudió la cabeza. En casa tengo a Anita sola, dijo. Salvador está de guardia en el puesto lejano. Volverá solo mañana. No puedo quedarme. Le engancharon un caballo. La envolvieron en abrigo de piel. La acompañaron hasta las afueras. El camino a Bosque Profundo era bien conocido. Incluso en la oscuridad se podía llegar sin problemas. Al principio todo iba bien. Pero aproximadamente a la mitad del camino se levantó una tormenta. Repentina, furiosa, como si un espíritu maligno hubiera decidido probar las fuerzas humanas. La visibilidad cayó a cero, la nieve cegaba los ojos, y el viento aullaba tanto que parecía que la misma muerte llamaba por nombre. El rostro de Salvador se congeló como máscara de cera, la mirada dirigida a algún lugar a través de las paredes de la cabaña, como si pudiera ver a través del tiempo y el espacio aquella noche fatídica. No te imaginas qué es una verdadera tormenta de la taiga, finalmente pronunció con voz sorda. No es solo nieve y viento. Es un ser vivo, hambriento, despiadado. Se mete bajo la ropa, enfría el alma, susurra sobre la muerte. Y en tal tormenta, los lobos se vuelven desesperados. Salvador apretó los puños tan fuerte que se pusieron blancos los nudillos. Antonia casi había llegado a casa, continuó, y cada palabra le costaba esfuerzo. A Bosque Profundo le faltaban solo unos 3 kilómetros. La pequeña Anita la esperaba en casa, bajo el cuidado de la vecina. Y de repente, Estrella se paró como clavada. Su cuerpo temblaba fuertemente. Las fosas nasales se dilataban, soltando nubes de vapor en el aire helado. Antonia no entendió inmediatamente qué pasaba. La tormenta ensordecía, cegaba, volvía loca. El primer par de ojos apareció a la derecha del trineo. 2 fueguitos ámbar, ardiendo con fuego hambriento. Luego el segundo, el tercero. Aparecían del velo de nieve silenciosamente, como fantasmas. Lobos, sombras grises de muerte. El corazón de Antonia se saltó un latido, luego comenzó a latir con tal fuerza como si quisiera salirse del pecho. Con dedos entumecidos por el miedo, trató de buscar en el trineo al menos algo que pudiera servir como arma. Nada, solo un paquete con libros y una varilla delgada de látigo. «Dios, ayuda», susurró, sintiendo cómo se helaba la sangre en las venas. «Anita, mi niña». Los lobos apretaban el cerco. No eran menos de una docena. Flacos, hambrientos, con costados hundidos y colmillos al descubierto. Los ojos ardían en la oscuridad como carbones, y nubes de vapor salían de las bocas abiertas junto con gruñidos guturales. De detrás de las espaldas de la manada salió el líder, una enorme bestia gris con cicatriz por todo el hocico. Era más alto, más macizo que los demás, con patas poderosas y mandíbulas capaces de partir un hueso de ciervo. Su mirada no expresaba ni odio ni malicia, solo fría intención de matar. ¿Sabes qué es el verdadero miedo? Salvador miró directamente a los ojos de su nieta. Es cuando entiendes que la muerte ha venido por ti, y no hay salvación. Toña después contaba que en esos segundos, el líder dio el primer paso hacia el trineo. Los demás lobos se tensaron, listos para lanzarse tras él.
Antonia cerró los ojos fuertemente, entendiendo que era el fin. Y en ese momento el silencio se desgarró con un rugido. No simplemente un rugido animal, un grito de guerra lleno de tal furia y fuerza que hasta la tormenta parecía se detuvo por un momento. Un rayo blanco atravesó el velo de nieve, estrellándose contra las filas de la manada de lobos. Su pelo se erizaba, dándole un tamaño el doble del honor. Los ojos ardían con furia sobrehumana. Mostrando los colmillos, se puso entre el trineo y el líder. Un escudo vivo, listo para defender hasta el último aliento. Esto parecía el encuentro de dos elementos, continuó Salvador, y su voz temblaba. Gris y el líder. Blanco contra gris. Gratitud contra hambre. Giraban uno frente al otro. Dos depredadores, dos guerreros, dos voluntades inquebrantables. Gris se movía con gracia increíble, cada músculo tenso al máximo. El líder pisoteaba con patas poderosas, sin quitar los ojos de la oponente. Los demás lobos retrocedieron, formando un círculo. Ritual ancestral de duelo de líderes. El primero en lanzarse fue el gris. Salto relámpago, chasquido de mandíbulas a 1 pulgada de la garganta blanca. Pero Gris fue más rápida. Giro elegante, y ya sus dientes chasquearon junto a la oreja del oponente. La nieve se arremolinó bajo sus patas cuando se trabaron en lucha mortal. Antonia no podía moverse. Miraba cómo dos bestias luchaban no a vida, sino a muerte. Y gradualmente comenzó a entender algo increíble. La loba blanca luchaba por ella. La defendía al precio de su propia vida. Esta no era simplemente una lucha por territorio o presa. Salvador sacudió la cabeza. Gris luchaba por el derecho a proteger a un ser humano, por el derecho a devolver una deuda, por su honor, si quieres. Los colmillos del líder arrancaron un mechón de pelo blanco. Por la nieve se extendió una mancha roja, pero Gris ni siquiera gimió de dolor. Retorciéndose, hizo un salto imposible y se agarró al cuello del lobo gris. Este aulló, tratando de sacudírsela, pero la loba blanca mantenía un agarre mortal. Cuando se separaron de los abrazos mortales, ambos respiraban pesadamente. La sangre de las heridas de Gris tiñó la nieve alrededor de rosa. El líder Gris cojeaba. Su cuello estaba desgarrado. Todo lo decidió una mirada. No un rugido, no una mordida, no una postura. Una mirada. Gris miró a los ojos del líder con tal voluntad inquebrantable, tal disposición a ir hasta el final, que gradualmente en los ojos ámbar del Gris apareció comprensión. Tenía que ver no simplemente con una loba, sino con algo más grande, con una fuerza que superaba su entendimiento. Un largo minuto estuvieron parados, mirándose a los ojos, y la tormenta giraba alrededor de ellos, como sin atreverse a interferir en este diálogo eterno de depredadores. Luego, lentamente, casi imperceptiblemente, el líder bajó la cabeza, una fracción de pulgada, pero fue suficiente. Reconocimiento de superioridad de la fuerza del espíritu sobre el hambre de la carne. El lobo gris se dio vuelta y lentamente se alejó, dejando en la nieve una cadena de huellas sangrientas. Uno tras otro, los demás lobos lo siguieron, disolviéndose en la tormenta como fantasmas. Antonia contaba que cuando los lobos se fueron, se hizo tal silencio que se oía caer los copos de nieve. Salvador hablaba casi en susurro. Y luego, Gris se volvió hacia ella. La loba blanca estaba parada, respirando pesadamente. La sangre goteaba de las heridas en su costado y hombro. Pero en los ojos no había dolor, solo calma, determinación. Lentamente se acercó al trineo y miró a Antonia con una mirada larga y penetrante. No era la mirada de una bestia. En ella se leía algo profundamente humano. Comprensión, sabiduría, conexión que había traspasado las fronteras de las especies. Era conciencia del milagro del que había sido testigo. Gracias, susurró con labios entumecidos por el frío. Gracias. ¿Por todo? Gris parpadeó, como en respuesta.
Luego, reuniendo las últimas fuerzas, se movió por el camino adelante, cojeando y dejando tras sí una cadena interrumpida de huellas rojas en la nieve blanca como la nieve. Después de varios pasos se volvió y miró a Antonia, como diciendo, «Sígueme». Toña entendió, continuó Salvador. Gris no solo la había salvado de la manada, había decidido acompañarla hasta la misma aldea. Y Estrella, sorprendentemente, ya no tenía miedo. Obedientemente siguió tras la loba blanca, que las guiaba a través de la tormenta, eligiendo el camino más corto y seguro. Así llegaron a Bosque Profundo. La mujer en el trineo y la loba blanca caminando sin miedo adelante. En las mismas afueras Gris se detuvo. Se volvió. Una vez más miró a Antonia y luego desapareció en el velo de nieve. Toña regresó a casa, con Anita. Solo gracias a ella terminó Salvador, y su voz se quebró. Si no hubiera sido por Gris, si no hubiera sido por su gratitud, nuestra familia podría haber perdido lo más querido. Marina se sentó en silencio, conmocionada por lo escuchado. La historia parecía increíble, pero algo en la voz del abuelo, en sus ojos, en ese dolor con que hablaba, no dejaba dudas. Todo había sido exactamente así. ¿Por qué nunca nos contaron?, preguntó suavemente. ¿Y quién habría creído? Sonrió amargamente el anciano. Cuentos, fantasías de un viejo guardabosques. Eso habrían dicho las personas. Y además los tiempos eran otros. A los lobos los exterminaban, los consideraban dañinos. Si se hubieran enterado de Gris, la habrían rastreado, matado. No, era mejor callar. Y después, ¿la vieron más? Salvador asintió. Muchas veces. Se volvió guardiana de nuestra familia. Centinela invisible. A veces encontrábamos huellas cerca de la casa. Grandes patas de lobo en la nieve. A veces escuchábamos un aullido especial por la noche. Toña decía que era Gris dando a conocer que todo estaba bien. Se acercó al estante y sacó una pequeña caja tallada. La abrió y cuidadosamente sacó algo envuelto en un pedazo de tela suave. Mira extendió el paquete a su nieta. «¿Ve esto?» Marina cuidadosamente desenvolvió la tela. En la palma resultó ser una extraña piedra gris con veta blanca, que recordaba vagamente una cabeza de lobo. La misma susurró, recordando el relato del abuelo. ¿La que Gris dejó cuando se fue la primera vez? Sí, asintió Salvador. Toña la llamaba amuleto del lobo. Decía que mientras estuviera con nosotros, Gris siempre estaría cerca, aunque no la viéramos. Cuando amaneció, la tormenta ya había cesado. Marina salió al porche y respiró profundamente el aire helado. El mundo alrededor parecía de cuento. Nieve fresca brillando al sol, árboles con escarcha cristalina, azul transparente de los cielos. Era difícil creer que ayer aquí había rugido los elementos. Qué belleza Salvador apareció en el porche, envuelto en el viejo abrigo de piel. Por esto amo el invierno de la taiga. Por esta pureza primordial. Marina sonrió. Después de la noche pasada conversando, el abuelo parecía rejuvenecido, como si el peso quitado del secreto le hubiera devuelto parte de las fuerzas vitales. «Abuelito, ¿y Gris? ¿Puede estar aún viva?», preguntó de repente Marina, escrutando el borde del bosque. Salvador sacudió la cabeza. «No, nieta. Los lobos en la naturaleza salvaje no viven tanto. Han pasado más de 30 años». Pero sonrió. Los ancianos creen que las almas de animales especiales no se van para siempre. Se vuelven guardianes de sus lugares, de sus bosques. Tal vez Gris ahora sea espíritu guardián de nuestra taiga. Marina reflexionó. El pensamiento sobre el espíritu guardián parecía a la vez ingenuo y profundamente correcto. «¿Y cómo crees? ¿A quién llevé ayer? ¿Esa chica extraña con abrigo blanco?» Salvador entrecerró los ojos pícaramente. «¿Quién sabe, Marinita? ¿Quién sabe? En la taiga hay muchos misterios, no todos nos son revelados». Entró a la casa y Marina se quedó en el porche,
escrutando los espacios blancos como la nieve. Algo había cambiado en su percepción del mundo después de la historia del abuelo, como si se hubiera abierto una puerta a otra realidad donde las personas y la naturaleza están conectadas por hilos invisibles pero fuertes. «Abuelito», de repente gritó, entrando a la casa. «¿Puedo llevarme el diario de la abuela? Me gustaría leerlo completo». Salvador reflexionó, luego asintió. «Llévalo. Toña, creo, estaría contenta de que sus notas las leyera la nieta. ¿Para qué las necesitas?» Marina se sentó junto al abuelo. «Quiero escribir un libro», dijo simplemente. La historia de Gris y su familia. Historia sobre la conexión del hombre y la naturaleza salvaje, sobre la gratitud, sobre la memoria que es más fuerte que el tiempo. Salvador guardó silencio largo tiempo, examinando a su nieta como si la viera por primera vez. «Eres igual que Toña finalmente», dijo suavemente. «La misma alma luminosa. Escribe. Solo cambia los nombres y el nombre del pueblo también. No hace falta que los curiosos vengan aquí». «Por supuesto», asintió Marina. «Será un libro sobre lo importante, no un reportaje desde el lugar de los hechos». Tras la ventana de repente se escuchó un aullido lejano, prolongado, melódico, como canción del viento en el bosque invernal. Salvador y Marina se miraron. «Lobos», dijo el abuelo. «Lejos, en el barranco del Lobo. Siempre aúllan ahí después de gran tormenta». Pero algo en sus ojos le sugirió a Marina que él pensaba en algo completamente diferente. En la loba blanca que una vez unió su destino con su familia, en el antiguo secreto de la taiga, en el milagro que es imposible explicar, pero se puede sentir con el corazón. Un año después, Salvador se sentaba en el porche, observando cómo los últimos rayos del sol de verano doraban las copas de los pinos. El verano había resultado cálido, abundante, hongos en el bosque a montones, bayas recogían por baldes. «Abuelito». La voz familiar lo hizo sonreír. Por el sendero, desde la puerta, venía Marina, en vestido ligero de verano, con mochila en los hombros. Se levantó a su encuentro. «No te esperaba hoy». «¡Sorpresa!», se rió, abrazando al abuelo. «Mira lo que te traje». De la mochila sacó un libro en cubierta dura. En la portada, silueta de loba blanca sobre fondo de bosque invernal y arriba el título, La guardiana de la taiga. ¿Salió? Salvador tomó el libro con manos temblorosas. Lo publicaron después de todo. Marina asintió, radiante de felicidad. Pequeño tiraje, pero ya está en las librerías. Y sabes, la gente lee, discute. Incluso recibí varias cartas con agradecimientos. Dicen que hace tiempo no leían nada tan auténtico. Salvador abrió el libro, al principio del cual había una dedicatoria. A mis abuela y abuelo. Guardianes no solo de la taiga, sino de valores humanos eternos. Bondad, fidelidad, gratitud. «Eres una buena chica», Marinita dijo, conteniendo a duras penas las lágrimas. Toña estaría orgullosa. Ay, cómo estaría orgullosa. Se sentaron en el porche hasta el anochecer. Marina contaba sobre planes para segunda edición, sobre ofertas de otras editoriales, sobre cómo había cambiado su vida este año. «Ahora no trabajo solo en el periódico», decía. «Escribo un gran ensayo sobre la taiga siberiana, sobre leyendas locales, sobre la conexión del hombre con la naturaleza. Viajo mucho, hablo con la gente». «¿Con quién más, además de la gente?», preguntó de repente Salvador, entornando los ojos pícaramente. Marina se calló, mirando al abuelo sorprendida. «¿Qué quieres decir?». Salvador se encogió de hombros. «Así, nada especial. Solo me pareció que quieres contar algo más. Algo importante». Marina apartó la mirada, como decidiendo. Luego dijo suavemente: «¿Recuerdas que hablé de esa chica con abrigo blanco? A la que llevé el año pasado». El abuelo asintió.
La vi otra vez. Marina hablaba casi en susurro. Esta primavera. Estaba en la reserva, recogiendo material para el ensayo. Me perdí. Fui a algún lugar equivocado. Y de repente, ella apareció en el sendero. Todo en el mismo abrigo blanco, aunque ya era mayo, hacía calor. Salvador escuchaba sin interrumpir. No dijo ni una palabra, continuó Marina. Simplemente se dio vuelta y caminó adelante por el sendero. Yo tras ella. En 20 minutos salimos directo al puesto de la reserva. Quise agradecer, me volví, y ya no estaba. Como si se hubiera disuelto entre los árboles. ¿Y las huellas?, preguntó suavemente Salvador. ¿Viste las huellas? Marina asintió, y en sus ojos brillaron lágrimas. De lobo, abuelito. Grandes huellas de lobo, yéndose a la espesura. Salvador sonrió y puso la palma arrugada en la mano de la nieta. Guardianes de la taiga, Marinita. Siempre están cerca, incluso cuando no los vemos. Especialmente con aquellos que saben escuchar al bosque, que respetan sus leyes y recuerdan el bien. Desde lo profundo de la taiga, como confirmando sus palabras, llegó un aullido prolongado de lobo. Melódico, puro, lleno de fuerza ancestral y primordial. Marina y Salvador se miraron, y ambos sonrieron, como sonríen las personas que comparten un gran secreto. Hay que encender la estufa, finalmente dijo el anciano, levantándose. Por la noche hará frío. Te ayudo. Marina también se levantó. Sabes, abuelito, estoy pensando en mudarme aquí, a Bosque Profundo, más cerca de la fuente de las historias. Salvador se detuvo, no creyendo a sus oídos. ¿Y qué pasa con la ciudad, la carrera? Se puede escribir desde aquí. También se encogió de hombros. Y las historias. Las historias verdaderas no nacen en apartamentos urbanos, sino en lugares como este, donde la naturaleza y el hombre aún hablan el mismo idioma. El abuelo no respondió nada, solo abrazó fuerte a su nieta. Y sobre la taiga se extendió el cielo estrellado infinito, y en algún lugar en sus profundidades, entre las constelaciones, posiblemente brillaba una nueva estrella. El alma de la loba blanca, que unió para siempre su destino con la familia del guardabosques Salvador. Dicen que en inviernos especialmente fríos, los habitantes de Bosque Profundo a veces ven en el borde del bosque una silueta blanca, y a veces, durante fuertes tormentas, a algunos viajeros que se han perdido, les aparece una guía en forma de mujer joven con abrigo blanco. No dice ni una palabra, simplemente camina adelante, indicando el camino a casa. Y cuando el peligro pasa, desaparece, dejando en la nieve solo una cadena de huellas de lobo. Tal es la leyenda de la guardiana de la taiga. Creer en ella o no, cada uno decide por sí mismo. Pero el viejo guardabosques, Salvador, siempre dice, el bien nunca desaparece sin dejar rastro. Regresa, a veces en la forma más inesperada. Lo principal es saber reconocerlo. Gracias por ver. ¿Qué piensan de esta historia? Compartan sus impresiones. Su comentario es muy valioso para nosotros.